días, Humberto. Buenos días a todos ustedes. Los invitamos a conversar sobre algunos aspectos destacados de los aplicativos del impuesto a las ganancias y bienes personales, que, como decía el doctor Bartaza, hace algunos días estuvieron a disposición de los contribuyentes. Nosotros vamos a comentar algunas particularidades. Comenzamos con lo que es el impuesto a las ganancias en su declaración jurada, que yo la llamo tradicional, es decir, la que no es de impuesto cedular. El ingreso, como todos sabemos, es a través del servicio web Ganancias Personas Humanas Portal Integrado, Ganancias Personas Humanas puntualmente. Solo hice un análisis de algunos puntos que me parecieron destacados. Algo novedoso que tenemos este 2019 es la gravabilidad de los dividendos que se cobraron en el periodo. Entonces, es por ese motivo que analicé algunos puntos de este concepto. Obviamente vamos a cargar los dividendos percibidos en la solapa de segunda categoría, cargaremos los datos en dividendos y otras utilidades, y esto no genera mayores dificultades, sino más bien cuando compartí la información, no solo de los dividendos, que es renta de segunda categoría, sino le incorporé una renta de cuarta categoría. Cuando nos acercamos al ítem determinación del impuesto, ahí detectamos algunas inconsistencias en mi criterio, que es, por ejemplo, en lo relativo a rentas de fuente argentina. Esos 517.212 que ustedes ven en pantalla no está contemplando el importe vinculado a los dividendos. Yo había cargado 1 millón de pesos en concepto de dividendos y no figura como renta de fuente argentina, pero en la determinación del impuesto, en el último ítem, los 184.000, sí los contempla. Si vamos a ver detalle, y en la próxima filmina lo van a ver, se va a desplegar una serie de información vinculada a la determinación del impuesto, y ahí sí nos encontramos con la información completa. Los dividendos por el 1 millón de pesos que yo les comentaba que incorporé, con la tasa del 7%. Aquí tenemos que recordar que la tasa vigente es del 7% para utilidades que se generaron a partir de ejercicios de las sociedades iniciados el 1 de enero del 2018 y por 3 periodos conforme a las últimas modificaciones. Hay que recordar que todavía podemos estar en presencia de dividendos que no son computables para las personas humanas, por lo tanto, en ese caso, consideraremos los dividendos como exentos en el apartado pertinente y no se ingresará aquí en segunda categoría, tema que desarrolló la edición anterior el doctor Nicolini con relación a esta situación. Y luego sí nos muestra el resto de las ganancias, esta pantalla, donde nos encontramos con los 517.000 que vimos en la pantalla anterior. Entonces aquí observamos esta pequeña inconsistencia que seguramente con el correr de los días se va a solucionar. Por lo tanto, tenemos que entrar entonces a ver el detalle de la determinación del impuesto para conocer y poder identificar que todo lo que está en nuestros papeles de trabajo quedó correctamente incorporado en la declaración jurada que estamos cargando en la aplicación web. Otra cuestión de interés que se analizó fue las deducciones generales. ¿Qué información nos traía el aplicativo con relación a este concepto? Yo parto de un ejemplo, en este caso de cuota médico-asistencial. En el CIRADIG, este contribuyente tenía cargado 83.894 pesos y observaba que, como van a ver ahí en el recuadro, me traía el aplicativo un importe que yo no, en principio, digo, ¿dónde sale este valor? Los 46.316 pesos. Bueno, y ahí, poniendo y sacando ingresos, fui probando y detectó la siguiente conclusión. Si el importe que el contribuyente declaró en el CIRADIG es mayor al límite deducible del 5% de la ganancia neta ante las deducciones con límite, lo que me está mostrando ahí en la pantalla es el límite deducible, no lo que yo cargué en el CIRADIG. Por el contrario, que es lo del caso 2, yo incorporé más rentas y observo que luego, cuando el importe declarado en el CIRADIG es menor al límite deducible,
me muestra como declarado en el CIRADIC el importe correcto, y a propósito incorporé 90.000 pesos, ¿sí?, de deducción, perdón, 900.000 pesos, y sí, ahí abajo, que lo resalté con una línea, el sistema analiza si el valor que estoy incorporando es mayor a lo que puedo deducir. Entonces, el dato que tenemos en el costado de nuestra pantalla, en el derecho, cuando lo estamos mirando en el aplicativo, es un dato relativo, ¿sí? Entonces, a veces creo que lo que nos quiere facilitar el organismo nos termina confundiendo o generando más dudas que certezas. Es por ese motivo me pareció prudente destacar esta situación. Después, una novedad que nos trae el aplicativo con relación a deducciones personales es la forma en que nos expresa o nos muestra las deducciones incrementadas conforme a la ley de solidaridad. Entonces, por un lado, la primera pantalla, tenemos las deducciones personales con sus respectivos límites conforme surge de la ley de impuesto a las ganancias, los valores vigentes para el periodo fiscal 2019. Con relación a los incrementos que le corresponden a los sujetos que son empleados en relación de dependencia, jubilados, etcétera, siempre amparados en la ley de solidaridad, nos muestra una pantalla nueva, que es la que ustedes ven al pie, en el cual nos incorpora los valores límites por el incremento del 20% que prevé la normativa. Entonces, esto creo que es una manera simple y concreta de haber reflejado esta particularidad que tenemos para el año 2019. En mi caso lo veo como algo verdaderamente de interés y que facilita el desarrollo de la carga del aplicativo. Ahora, si el sujeto está incorporando rentas que no se vinculan con las amparadas, como dije, por la ley de solidaridad, y queremos incorporar una deducción para este concepto, nos aparece un recuadro en el cual nos da una alerta diciendo que las rentas que se incorporaron no están beneficiadas porque no son ninguna vinculada a rentas del trabajo personal, magistrados, trabajo vinculado con jubilados, pensionados, etc. Entonces, valida el uso de este nuevo apartado del propio aplicativo web. Esto es con relación a lo que vi para la declaración jurada, como les digo, tradicional. Adentrándonos ya en lo que es la declaración jurada de impuesto cedular, también entramos con el portal integrado de personas humanas, clave fiscal, y nos vamos a encontrar con un aviso que nos muestra el aplicativo donde nos hace algunos recordatorios. Como una primera instancia nos recuerda que la deducción especial para impuesto cedular la debemos proporcionar en función a la norma. ¿Y qué nos dice la normativa? Tenemos que proporcionarla en función a las rentas brutas obtenidas por rendimientos al 5 y al 15 y enajenación de valores, salvo acciones, al 5 y al 15. Entonces nos da el recordatorio. El importe que tenemos vigente de deducción son 85.848,99 y otra particularidad que tenemos por ahora es que vamos a poder realizar solo la declaración jurada simplificada del impuesto cedular. Recuerden que hay una declaración jurada detallada que también está vigente. Por el momento hemos identificado exclusivamente la simplificada. Cuando vamos a cargar los datos, en el apartado pertinente de registrar las operaciones, vamos a registrar, como ya sabemos, rendimientos por colocación de capital en valores, intereses por depósitos a plazo y enajenación de acciones y demás valores. Aquí tenemos entonces algunas de las pantallas vinculadas a rendimiento por colocación de capital, ¿sí?, en valores. Particularmente tenemos renta al 5, renta al 15, como todos sabemos, incorporaremos la cantidad de operaciones y el monto del rendimiento. Y acá subrayé el concepto títulos, obligaciones negociables, cuotas de fondos comunes de inversión, ¿sí?, título de deuda de fideicomiso.
Entiendo que esta leyenda puede dar lugar a confusiones porque, como ya hemos conversado en otras oportunidades, entendemos que estos rendimientos se encuentran exentos, ¿sí? Con relación a la última modificación que sufrió la ley de impuesto a las ganancias para el periodo fiscal 2019, y así lo hizo saber la administración en el acta del espacio de diálogo AFIP, Cámaras Empresarias, del mes pasado. Entonces, a veces creo que, reitero, alguna información que nos brinda el organismo en las diferentes pantallas puede dar lugar a confusión conceptual y a generarnos dudas. Por lo tanto, reitero la importancia de trabajar sobre nuestros papeles de trabajo para que la carga sea amena y razonable. Ahora sí, una novedad que es consistente con lo que vengo exponiendo hace unos instantes, en lo que es intereses por depósitos a plazo, ha eliminado la opción moneda nacional sin cláusula de ajuste. Hasta el año pasado teníamos, al igual que en la pantalla anterior, dos cuadraditos, uno vinculado al 5%, que era la gravabilidad de los intereses por depósitos en moneda nacional sin cláusula de ajuste, y ese cuadradito ha desaparecido y solo tenemos la carga de intereses derivados de moneda extranjera o moneda nacional con cláusula de ajuste. Reitero, esto es consistente con la exención que tienen estos intereses a partir del periodo 2019, conforme a la norma que tenemos en pantalla. Seguimos con la carga Diego, de datos. Diego, si me perdonas, me parece que sería interesante insistir en este punto porque es uno de los puntos donde hubo mucho más consultas, y esto es a través de la modificación legal de cómo había que tratar justamente en el impuesto a las ganancias los intereses de los plazos fijos en moneda nacional. Acá hubo un problema, lo tratamos en la reunión del mes pasado, recordamos a todos. Ahí en la reunión del mes pasado habíamos dicho el problema de la vigencia de esta exención. Me parece entonces interesante, Diego, si podemos volver sobre este tema que es central para toda la gente que está trabajando con las liquidaciones. ¿Cómo no, Humberto? Así es, aquí tenemos en pantalla dos normas importantes. La primera es la Ley de Solidaridad, ¿sí? El artículo 33 de la Ley de Solidaridad lo que había establecido era la exención para los intereses por depósitos a plazo fijo en moneda nacional, y a su vez había reimplantado la exención que había quedado derogada al 31 de diciembre de 2017, vinculada con rendimientos y resultados por enajenación de títulos públicos, obligaciones negociables, fondos comunes de inversión, títulos de deuda y certificados de participación en fideicomisos financieros, en la medida que todos estos instrumentos tengan oferta pública. La cuestión se dio que este artículo puntualmente, que modifica, digamos, la exención en la ley de ganancias, no tenía vigencia propia, como si otros artículos ligados a impuesto a la renta financiera. Es por ese motivo que el fisco había publicado en el ABC de preguntas y respuestas frecuentes una relación, con relación a esto, una posición que creo que era una posición ligada a la vigencia del artículo 33 y no a la vigencia de la exención, como algunos doctrinarios habían entendido, y ahora lo podemos confirmar. ¿Qué decía la FIP? Le consultaban cuál era la vigencia del artículo 33 y razonablemente el organismo dijo que la vigencia de ese artículo 33 era el día de que entraba en vigencia la norma, es decir, el día de publicación de la Ley de Solidaridad, 23 de diciembre del 2019. Había quedado la duda si la intención del organismo fiscal era que solo queden exentos los intereses percibidos entre el 23 y el 31 de diciembre o iba a quedar exento todo el año fiscal. Como mencionamos en la edición anterior, el impuesto a las ganancias es un impuesto de ejercicio. El hecho imponible se perfecciona el 31 de diciembre,
por lo tanto las normas a aplicar son las vigentes al 31 de diciembre y por ende entendíamos que la exención es por todo el periodo fiscal y afortunadamente con esta modificación en el aplicativo creo que queda claro que la posición del organismo es que la exención es relativa al periodo fiscal 2019. Sí, Diego, acá tenemos que insistir entonces una vez más que una cosa es la vigencia de una norma legal y otra cosa son los efectos de esa vigencia que produce en el sistema impositivo. Porque la vigencia era esa fecha, pero después teníamos que analizar cuáles eran los efectos y esto es lo que ha quedado ahora perfectamente clarificado. Gracias. Por favor. Gracias a usted, Humberto. Continuando con la exposición, con relación a lo que es enajenación de acciones o demás valores, vuelvo al mismo punto. Tenemos que recordar el tema de la exención que estábamos comentando y que a veces las leyendas del aplicativo generan confusiones porque recordamos que en este caso todos estos valores requieren para la exención que tengan oferta pública y no necesariamente cotización en bolsa como lo que plantea la leyenda del aplicativo. Con lo que es la determinación del impuesto, tenemos otra novedad que no estaba vigente el año pasado cuando liquidamos el periodo fiscal 2018. Ahora el periodo 2018 tiene esta misma pantalla, pero con la nueva versión. No lo tenía anteriormente y es lo relativo a quebrantos. El aplicativo me deja cargar la información vinculada a quebrantos, pero si ustedes ven en el caso 1, el aplicativo me dice no tenés quebrantos para computar y no me deja cargarlo. Y yo creo que acá hay un error porque la norma legal me exige que tengo que presentar declaración jurada de impuesto cedular cuando tengo impuesto determinado. Por ende, en el año 2018, es decir, el periodo fiscal 2018, yo podría tener un quebranto, por lo tanto, no tengo impuesto determinado y no presenté declaración jurada. Por lo que el fisco no sabe si tengo o no tengo quebranto. Por ende, va a tener que modificarse, entiendo, este punto en el aplicativo para que me permita incorporar el quebranto de manera manual. Por otro lado, si yo incorporo un quebranto del periodo, ahora sí me deja poner valores negativos, el año pasado no lo permitía, y me va a aparecer la pantallita que está como caso 2. Si yo tengo un quebranto en el periodo, ya me aparece una leyenda y me dice solamente podrá computar quebrantos en la medida que tenga resultados mayores a 0. Pero para concluir, voy a poder incorporar quebrantos, veremos si el aplicativo se adecúa a que pueda computar quebrantos de periodos anteriores y lamentablemente si el aplicativo no me lo permite computar, lo computaré en mis papeles de trabajo y tendré que cargar en el aplicativo un importe neto de quebrantos. En esta pantalla de determinación del impuesto también se carga la deducción especial que veníamos comentando, que es específica para impuesto cedular y que se tiene que proporcionar en función al tipo de renta obtenida. Si nosotros cargamos un importe mayor de esta deducción especial a el permitido, en el ejemplo 90.000 pesos, automáticamente me sale un cartel que me dice que estoy superando los 85.848, que es la deducción especial admisible. Pero este cartel sale en la medida que el importe supere ese valor ítem por ítem. Ahora, si en la proporción yo cometí un error, el aplicativo luego hace una nueva validación, lo vamos a encontrar al final de la pantalla de determinación en impuesto que dice, atención, chequee la suma de las deducciones que computó. Por ende, esto es otro tema importante, estamos confirmando que la deducción especial del impuesto cedular responde a el inciso A del artículo 30 de la Ley de Ganancias y no hay duda sobre esta situación, tema que conversamos también en la edición anterior. Hasta acá entonces algunas particularidades del impuesto a las ganancias, declaración jurada tradicional y declaración jurada para el impuesto cedular. Con respecto a bienes personales, ya sabemos que ingresamos por bienes personales web con clave fiscal, tenemos un cambio de estética en el aplicativo, pero tenemos 3 grupos de carga: registración de bienes personales, determinación del impuesto, determinación del saldo, y luego la obtención de los papeles de trabajo y de presentar
lamentablemente no han incorporado una vista preliminar de la declaración jurada, como sí está previsto para el impuesto a las ganancias, que es de mucho interés, pero bueno, esperamos a ver si lo incorporan en las próximas semanas. Me focalicé en un tema relativamente nuevo, que es el tratamiento en bienes inmuebles, ¿sí? La novedad que tenemos, a diferencia del año pasado, es cómo determinar la evaluación fiscal de los bienes inmuebles mínima. Como todos sabemos, la evaluación mínima es la evaluación fiscal, sí, que es la que tenemos que comparar con el valor residual. Y esa evaluación fiscal, hasta que haya un organismo que así las defina, va a determinarse con relación a la evaluación fiscal al 31 de diciembre del 2017 ajustada por el IPC, tema que ya conversamos. Bueno, el aplicativo nos permite cargar el importe de la evaluación fiscal 2017 y de manera automática lo ajusta por el IPC. En pantalla ustedes van a ver 227.1, en realidad la variación del IPC es 2,271, el cálculo lo hace de manera correcta y esa variación es diciembre 2019 dividido diciembre 2017. Una novedad entonces en el aplicativo de bienes personales. Otro tema importante, cuando estamos cargando un inmueble que el destino en la carga de datos es casa-habitación, en la situación frente al impuesto, que en general suele decir grabado, exento, etcétera, cambia la lista desplegable y nos aparece la opción para cargar, que está dado de baja o si se refiere a casa-habitación. Por lo tanto, vamos a tener que incorporar la característica de casa-habitación dos veces, en destino del inmueble y a su vez en la situación frente al impuesto. Esto está ligado a lo que es la exención para las casas de habitación, ¿no? A partir del periodo fiscal 2019, tema que a continuación haremos alguna otra particularidad. Carga de bienes en el exterior, depósitos en dinero, títulos, créditos, etcétera, me aparece un nuevo ítem que es informar si está o no afectado a repatriación. Si ponemos que está afectado a repatriación, nos va a aparecer una leyenda, que ahí tenemos resaltado con rojo, que dice vaya a ingresar los datos de la tarjeta repatriación de bienes. Esta tarjeta es el cuadradito que figura en registración de bienes, que hasta que no ponemos que sí, no aparece, y es un cuadradito que se llama repatriación de bienes y lo que va haciendo es el cálculo del importe, que nosotros vamos a comunicar que se repatrió y el porcentaje, que lo tenemos identificado como 1. Luego, ya entrando en la tarjeta registración de bienes por repatriación, nos va a pedir primero que completemos datos vinculados a la repatriación. Nos muestra cuáles son los bienes que nosotros dijimos que estuvieron sujetos a repatriación. En este caso yo había puesto dinero y depósitos en Suiza. Y luego, cuando vamos a agregar detalle, tenemos una nueva información de la cuenta especial. Datos de la entidad bancaria, número de cuenta, CBU, importe, y vamos a tener que incorporar papeles de trabajo que respalden documentación respaldatoria de la repatriación, ¿sí? Los saldos de cuenta y demás, y nos dice que el importe de los saldos de cuenta que estamos reflejando tiene que coincidir con la documentación respaldatoria. Con la determinación del impuesto, he encontrado una inconsistencia vinculada a los inmuebles destinados a casa-habitación. En el caso 1, el inmueble destinado a casa-habitación tenía un importe menor a 18 millones de pesos y, por ende, quedaba exento. Ahora bien, en el caso 2, incorporé un destino a casa-habitación mayor a 18 millones de pesos y el aplicativo lo que hace es dejar exento los 18 millones de pesos y grabar el excedente. Tema que no es así según la normativa vigente, es decir, la ley de impuesto a los bienes personales y la interpretación que el fisco le había dado en su oportunidad a la hora de determinar los anticipos. Con relación a la separación de la determinación del impuesto según los bienes están ubicados en el país o en el exterior, es la novedad, obviamente, porque tenemos dos tablas a aplicar. Ejemplo sin repatriación, nos muestra en dos secciones distintas la tabla, y si tenemos repatriación nos dice que por haber superado
el 5% o haber alcanzado el 5% de repatriación, todo el conjunto de bienes va a estar alcanzado por la tabla prevista en la ley y no en el decreto reglamentario. Ahora sí, como último punto vinculado a los bienes personales, en lo que es la determinación del saldo a ingresar, el aplicativo nos muestra de manera automática, si no realizamos repatriación, el importe del pago a cuenta que hemos realizado, ¿sí?, como consecuencia de no haber realizado la repatriación. Es decir, el pago a cuenta previsto en la resolución 4673. Entonces, este dato viene dado, aunque puede editarse por cualquier inconveniente. Hasta aquí, entonces, hemos llegado con algunas particularidades vinculadas a los aplicativos de ganancias y bienes personales para el periodo fiscal 2019. Así que le damos a ustedes las muchas gracias. Bueno, Diego, muchas gracias. Ya estamos recibiendo preguntas, estamos medio sobre el límite, pero quería aprovechar para transmitirse algunas preguntas para no cambiar de tema. Hay muchos que te felicitan por la exposición, por la claridad y por la novedad que has transmitido. Hay una pregunta que lo que están pidiendo, Diego, sería respecto al impuesto cedular en la declaración jurada, ¿cómo se carga? Bien, recuerden que con relación al impuesto cedular, como se presenta en una declaración jurada separada, la renta por impuesto cedular tiene que ser incorporada en la declaración jurada, que yo le llamo tradicional, en el apartado de variación de justificación patrimonial, ¿no? Porque estaríamos omitiendo el ingreso de incorporar un ingreso que modifica el consumo. Por lo tanto, la renta de impuesto cedular tiene que ser incorporada a través de la justificación patrimonial, ya sea como renta en lo que es ganancia no grabada, ¿sí?, si es un valor positivo, o como el ítem vinculado a datos que no justifican erogaciones de fondos en el caso de que sea un quebranto. Por lo tanto, recordar, rentas de impuesto cedular se incorporan en el cuadro de justificación patrimonial de la declaración jurada tradicional. Muy bien, Diego, muchas preguntas, Diego, tenemos sobre el tema de la determinación de bienes personales, la casa habitación, nos preguntan, hay muchas preguntas sobre esto, se nota que ha quedado una duda grande. Cuando la evaluación para los inmuebles supera los 18 millones de pesos, ¿cómo estaría jugando ese límite de 18 millones? Bien, el aplicativo lamentablemente está considerando no grabado los 18 millones de pesos, ¿sí? Y si el inmueble supera ese valor, el excedente lo considera grabado, cosa que desde la legislación no es así. La ley dice siempre que el inmueble destinado a casa habitación va a estar exento en la medida que sea por un valor igual o inferior a 18 millones de pesos. El fisco el año pasado, cuando publicó la resolución que definió la forma en que teníamos que determinar los anticipos para el periodo fiscal 2019, teníamos que recalcular la base de los anticipos. Y en ese caso, en la resolución, lo que definió, que estaba en pantalla hace unos instantes el número, definió que íbamos a tener que tomar el dato de los bienes 2018 y íbamos a excluir el inmueble destinado a casa habitación siempre y cuando sea menor o igual a 18 millones de pesos. Por lo tanto, el fisco ya había dado su interpretación de que estamos hablando de un mínimo exento, ¿sí?, y no de un mínimo no imponible. Por lo tanto, si el inmueble es menor a 18 millones, queda exento. Y si supera los 18 millones, el 100% del inmueble queda grabado. Lamentablemente, no es esto lo que está haciendo el aplicativo al día de la fecha, Humberto. Sí, acá tenemos que concluir, Diego, que pueden pasar dos cosas, ¿no? O la FIP cambió su criterio y el aplicativo está en línea con el nuevo criterio, o la FIP no cambió el criterio y hay un error en el aplicativo, lo cual esto, bueno, pensamos que en los próximos tiempos va a tener que aclararlo la Administración Tributaria. Por último, Diego, otras preguntas sobre la evaluación fiscal del inmueble. Vos aclaraste la evaluación fiscal actualizada,
mientras no tengamos padrones generales. La pregunta es, ¿de dónde sale la evaluación fiscal en el caso de inmuebles que están ubicados en la ciudad de Buenos Aires? Sí, ahí con relación a la evaluación fiscal de los inmuebles de Buenos Aires, tengan en cuenta las particularidades que tiene la forma de evaluación, ¿no? Entonces, aquí sí, respetemos siempre la normativa, ¿sí? del organismo de evaluación, que es diferente a lo que es inmuebles en provincia de Buenos Aires, ¿sí? Así que siempre respetemos lo que tenemos en nuestros papeles de trabajo, Humberto. Muchas gracias, Humberto. Ahí, como usted dijo, vamos a redondear algunos temas, fundamentalmente en los siguientes 3 o 4 puntos. Con relación a la evaluación de los inmuebles, para el caso de bienes personales, tenemos que tener en consideración la evaluación fiscal del periodo 2017, reiteramos, y esa evaluación se va a multiplicar por la variación del IPC, que fue de 2,271. Este coeficiente se utiliza para todos los inmuebles ubicados en el país, cualquiera sea la jurisdicción. La característica puntual de lo que es Capital Federal, la evaluación fiscal homogénea, tomamos la evaluación fiscal homogénea del 2017 y la multiplicamos por 2,271 para llegar a la evaluación a comparar con el valor residual para el periodo fiscal 2019. Eso era una de las grandes temas y preguntas. Con relación al impuesto a las ganancias, aquí tenemos que tener en consideración las preguntas vinculadas a exenciones. Exenciones de renta financiera en general, rendimientos o enajenación de títulos públicos, incluidos LETES y LEVAC, están exentas para el periodo fiscal 2019, conforme a las modificaciones que sufrió la ley de impuesto a las ganancias con la ley de 27.541, ¿sí? Otro aspecto a tener en consideración, que también hubo preguntas, es el mínimo no imponible, que suele ser parámetro por otras normas a los fines de establecer límites de deducibilidad, ¿no? Si era el mínimo no imponible que surge de la ley de ganancias o el incrementado en el 20%. Reiteramos entonces que cuando cualquier norma vincula al artículo 30, inciso A de la ley de ganancias, lo está referenciando al monto vigente de 85.848,99 y no al monto incrementado, ¿sí? Entonces, esto también es una de las cuestiones a tener en consideración. Y para finalizar, tenemos que tener en cuenta con relación a bienes personales, retomo ese tema, casa-habitación, se declara en el aplicativo como casa-habitación el inmueble una sola vez, se marca en 2 lugares diferentes el destino a casa-habitación. Hoy por hoy la exención está considerando hasta 18 millones de pesos inclusive, y si supera el monto, el exceso lo considera agravado, y hasta los 18 millones, que es el monto exento, el 5% de presunción de bienes del hogar, no hay que considerar este monto exento de casa-habitación. Así que creo que aquí gran parte de las preguntas han sido respondidas de manera sucinta, pero apremiado por el tiempo, Humberto.